Primera de Corintios 11:11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Sí? Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Oremos. Padre, gracias por tu palabra preciosa, poderosa, gloriosa, verdadera. Bendecimos la palabra, Señor. Declaramos que es verdadera, Señor. Declaramos que es sabia. Declaramos que es eterna. Declaramos que es poderosa. Habla, Señor, esta noche en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pasa que cuando hay cosas que la Biblia enseña que no nos gustan, a lo largo de la historia muchos se han tratado de explicar o de decir que ese texto no estaba en el original, que el apóstol no quiso decir eso o el escritor no quiso decir eso. Pero si nosotros aceptamos ese tipo de posiciones, pues llegaríamos a tener una Biblia que simplemente acomodaríamos a nuestro gusto, ¿no? Esto lo dejo, esto lo quito, esto me gusta, esto no, esto lo creo, esto no lo creo, con esto estoy de acuerdo, con esto no. Pero la Biblia dice que toda ella es inspirada por Dios. Toda. Así que nos toca aceptar la parte que nos gusta como la que no. Nos toca reconocer que es la verdad de Dios, así a mí no me parezca. Por ejemplo, el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero ¿cuántas veces hemos tenido días donde uno no siente al Señor? No lo siente cerca, pero Él prometió estar. El hecho de que usted no lo sienta no significa de que Él no esté. Entonces, de la misma manera la Biblia es verdad, así a nosotros no nos parezca. Bien, entonces, estamos leyendo el texto de 1 Corintios 11 a partir del versículo 2 y el domingo tocamos una introducción, porque el texto habla acerca del hombre y la mujer. Y el domingo vimos dos principios sobre los cuales íbamos a echar el fundamento de esta palabra, y es que en el Señor el hombre no es más que la mujer, que están en igualdad de condiciones, ¿sí? Que se necesitan tanto el uno como el otro. Hablamos de que en aquellos tiempos la mujer era tenida como un objeto sexual y era esclava, se compraban y se vendían mujeres para la cultura greco-romana, y en los judíos oraban dándole gracias a Dios los varones porque no habían nacido mujeres. Ellos oraban por no ser esclavos, por no ser gentiles, y Señor, gracias porque no soy mujer. Entonces la condición de la mujer en ese tiempo era muy por debajeada. Y lo que hizo el Señor, lo que hizo la palabra, fue entregarle a la mujer un lugar glorioso, el lugar que tiene en el Señor. Pero pasó algo, y es que la mujer se desmandó en ese proceso. Ella, al haber estado tanto tiempo en una actitud así, oprimida por el varón, ahora ella quería ocupar lugares que no le correspondían. Por eso, la necesidad de que el apóstol escriba este texto. Quiero mostrar una imagen de algo que se llama diseño. Esto es diseño, ¿sí? Diseño es que cada una de estas dos piezas es diferente, ¿o no? El tornillo es muy diferente a la tuerca. Son bien diferentes. Cada uno tiene su función. ¿Cuántos han sentido la alegría de estar buscando, pues yo que tengo una coquita con tornillos, la satisfacción de encontrar un tornillo y encontrarle la tuerca? Es una belleza. Porque son las 9 de la noche, las 10 de la noche, no hay nada abierto, y usted necesita desbararse y encuentra el tornillo con su tuerca. Pero qué rabia cuando uno no encuentra, le queda más grande, le queda más pequeñito. Eso es diseño. Las cosas están hechas para que funcionen perfectamente. Esta imagen
habla acerca de el diseño de hombre y mujer. No son iguales, pero se necesita. No tienen la misma función, pero cuando trabajan juntos funciona súper bien. ¿Hasta dónde es importante que un tornillo tenga su tuerca? Muy importante. Les recuerdo no, nunca les he contado esta historia. Resulta que en la universidad hicieron un concurso de carros de balineras. Entonces yo me inscribí con un compañero y nos hicimos un carro de balineras. Y lo hicimos todo usando puntillas. Lo armamos con puntillas. Nos amanecimos esa noche porque al día siguiente era el concurso. Y llegamos todos orgullosos y nos teníamos que tirar por la bajada que hay de la Universidad Autónoma hasta la salida a Neira. Ese era el recorrido. La universidad pidió permiso, cerraron la vía y nos tiramos en el carrito de balineras. Eso es muy emocionante. Los que se han tirado en carro de balinera es una experiencia espectacular. Pero resulta que en la mitad del recorrido, por la vibración, las fuerzas, el tren trasero del carro de balinera se soltó. Entonces quedamos en la madera y perdimos el control y ¡pa! Nos dimos contra un andén y simplemente vimos bajar a los demás. No ganamos esa vez, pero los días, como al mes, llegó la Feria Manizales y hacen no sé si todavía, creo que sí. Entonces nos metimos, quedamos tan contentos que armamos otra vez el carro, lo reforzamos y nos volvimos a meter. En esa ocasión nos tiramos por la Sultana, desde la parte alta de la Sultana hasta el CAI. Y arrancó y nos pasó exactamente lo mismo. El tren trasero se soltó con tan mala suerte que esta vez a mi compañero lo levantaron por detrás los carros que venían, lo atropellaron y le pegaron en la cintura. Quedamos rastrillados contra el piso y hasta la ambulancia llegó y nos levantó. A mí no me pasó nada, yo me raspé, pero él sí se golpeó la columna. Afortunadamente quedó caminando, pero ese dolor en la espalda le duró como un mes. ¿A qué viene toda esta historia? A que yo aprendí, por si a usted también se le antoja hacer un carro de balineras, que la mejor forma de armar un carro de balineras no es con puntillas, es con tornillo y tuerca. Esa unión es muy fina, es perfecta. Cuando se usa tornillo y tuerca para armar un carro de balineras, usted tiene un carro de balineras seguro. Cuando Dios pensó en el hombre, dijo, no es bueno que esté solo, le va a hacer una ayuda idónea. Y es tan importante el tornillo como la tuerca. Aunque uno puede unir superficialmente con un tornillo dos piezas, nunca la resistencia será igual si se pone una tuerca y un tornillo. Es una forma gráfica de explicar que en el Señor el varón es sin la mujer sin el varón. Pero también es una forma gráfica de explicar que son funciones diferentes, roles diferentes. Y aquí es en donde empieza el problema. Aquí es en donde por años ha existido un problema con el tema de hombres y mujeres, el tema de los roles. Y todo lo que quiero leer está en la palabra del Señor. Y puede que a muchos no les guste, sobre todo a las mujeres. No les puede gustar, no les va a gustar mucho lo que yo diga, pero quiero cubrirme en salud. Que esto lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra. Yo sé que la cultura nuestra y la sociedad no lo acepta, pero analice en qué condición está la cultura. Están como ese carro de balineras que por no tener las cosas funcionando bien, se desbarata. Cuando aplicamos los principios de Dios, las cosas funcionan bien. Así no nos parezca, pero por diseño, las cosas funcionan bien. Entonces, metámonos, acompáñenme a hacer una lectura del texto y vamos, dice, versículo 2. Os alabo, hermanos,
porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Él está diciendo, bueno, yo sé que ustedes son duritos, yo sé que ustedes me han dado guerra, yo sé que pero tienen algo bueno estos corintios, es que atienden, como que le prestan atención a las cosas que el apóstol está diciendo. Y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué significa aquí cabeza? Significa autoridad. En otras palabras, tenemos que decir que Cristo es la autoridad del varón, que el varón es la autoridad de la mujer y que Dios es la cabeza o la autoridad de Cristo. Desde el punto de vista de igualdad, funciona. ¿Por qué? Porque aunque Cristo se sujetó al Padre, no por eso fue inferior. Ustedes no encuentran nunca que Cristo es inferior al Padre. Dice la Biblia que son iguales, solamente que con roles diferentes. Ese es el punto y es en lo que usted tiene que hoy poner su corazón. Somos iguales, pero roles diferentes. El rol del hombre es uno y el rol de la mujer es otro. Muchas mujeres se sienten por debajeadas por el rol que la Biblia les muestra, pero entiendan que Cristo no se sintió por debajeado porque el Padre le dijo, usted tiene que volver un hombre, tiene que ser siervo y tiene que morir en una cruz. Cristo lo aceptó de buena gana, se sujetó a la autoridad del Padre porque sabía que eso era bueno. ¿O no nos convino que Cristo se hubiera sujetado a la voluntad del Padre? De la misma manera, cuando un varón se sujeta a la voluntad de Cristo, le va bien. Y cuando una mujer se sujeta a la autoridad del hombre, le va bien. Continuemos. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí está hablando tanto de diseño como de algo cultural. En el tiempo del apóstol Pablo, culturalmente existía el hecho de que las mujeres se cubrieran la cabeza con un velo. Todavía hay lugares en el mundo en donde las mujeres lo hacen. La cultura islámica lo hace, las mujeres se cubren y solo el varón, solo el esposo la puede mirar. Ella no se puede dejar ver de ningún otro hombre, solamente de su esposo. En este tiempo ocurría que las mujeres también usaban ese velo. Los hombres no, las mujeres sí. Pero el apóstol a nosotros no nos está llevando a pensar en el velo. El problema no es ese, porque ese fue cultural. Pero sí nos está llevando a pensar en el problema no, en lo que hay detrás, en el diseño. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, primero, tanto el hombre como la mujer, no sé si lo notan, pueden orar y profetizar. ¿Amén? Un hombre puede orar y un hombre puede profetizar. Una mujer puede orar y una mujer puede profetizar. Eso no está en tela de juicio. Pero hay una diferencia cuando la mujer ora o profetiza. Y es que debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Qué pasaba en ese tiempo cuando una mujer salía sin velo? Dice el apóstol Pablo, es lo mismo que si se rapara. Cuando en la calle se veía una mujer rapada, se señalaba inmediatamente porque era una prostituta. Las prostitutas debían ir rapadas. Así se reconocía, y como saben ustedes, en 1 Corintios existía un templo en donde las mujeres las sacerdotisas, esas mujeres eran prostitutas, eran mujeres rapadas. Las mujeres que habían sido infieles a sus esposos también las obligaban a raparse para que la gente supiera que habían sido infieles. Entonces el hecho de que una mujer estuviera rapada era indigno. Por eso el apóstol dice, mujeres, es tan indigno espiritualmente hablando cuando usted hace las cosas sin sujetarse a la autoridad del hombre, como si saliera una mujer en ese tiempo calva a la calle. ¿De qué la señalaban? De prostituta. Entonces él usa un ejemplo cultural, pero nos muestra una verdad espiritual. La necesidad de que sobre la mujer exista la figura de autoridad de un varón.
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Ahí entendemos lo que significa estar rapada para una mujer. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bien, esa parte tiene que ver con esa cultural, esa área cultural. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. El varón es dos cosas, imagen y gloria de Dios. ¿Qué es la mujer? Imagen de Dios. Porque dice el Señor que conforme a su imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó conforme a su imagen. Pero al varón le entregó la potestad de gobierno. Eso es gloria de Dios. Eso es lo que significa la palabra gloria de Dios. Pues el varón es imagen, sí, y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Es decir que el varón lleva gloria a Dios cuando se sujeta a Dios. Cuando usa su autoridad correctamente. Y cuando la mujer se sujeta al varón, le da gloria al varón, y al darle gloria al varón, indirectamente le da gloria a Dios. Porque el varón, y aquí, iglesia, habla de diseño, de la forma en que Dios lo hizo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Primero fue creado el hombre, y Dios le dijo al varón, estando solo, que se encargara de todo lo que había, que le daba autoridad para gobernar, para sojuzgar, para administrar. Y cuando viene la mujer, el varón ya tiene un tiempo de experiencia sobre la tierra. Y la mujer no fue hecha del barro como el varón, porque Dios quería que la mujer se debiera al varón en representación a esa autoridad. Por eso no la hace del barro, la saca del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, a causa de que ya existía el hombre, viene la mujer. Todo esto en ningún momento busca mostrar que la mujer es inferior, solo está hablando de roles, de roles. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pues los ángeles son extremadamente obedientes, los que quedaron con Dios. Ustedes saben que una parte se fue con Satanás, pero los que permanecen hasta el día de hoy con el Señor son sujetos a la autoridad de Dios de una manera impresionante. ¿Y cómo se escandalizan ellos cuando ven que una mujer de la iglesia no tiene señal de autoridad sobre ella? Si ellos respetan tanto la autoridad de Dios, para ellos es difícil ver que una mujer no tenga una señal de autoridad sobre su cabeza. Por eso menciona a los ángeles allí. Pero en el Señor, y aquí es donde el apóstol intenta también darles el equilibrio, porque donde los deje así nomás, posiblemente los hombres hubieran comenzado a tener sobre las mujeres un trato ya inadecuado. Porque una cosa es que Dios le haya dado autoridad al varón y otra que el varón se aproveche de esa autoridad. Porque Cristo, por amor a su iglesia, siendo él la cabeza de la iglesia, se entregó por ella. En ningún momento vemos que Cristo usó su autoridad para su propio beneficio. Al contrario, fue para morir a favor de su iglesia. La autoridad que Dios le da al varón es para que el hombre la use a favor de la mujer, no para que se aproveche de la mujer. Por lo tanto, ni el machismo ni el feminismo hacen parte del diseño de Dios. Entonces les dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Claro, Dios le entregó a la mujer una oportunidad gloriosa de tener hijos. Y aquí es en donde a muchas mujeres no les gusta, pero la Biblia está encajando el primer lugar de la mujer al lado de sus hijos.
Ahorita vamos a ver otro texto si nos alcanza el tiempo. Mujeres, hoy en día, el lugar de la mujer en el hogar, el lugar de la mujer al lado de sus hijos ha sido tenido como algo indigno, como algo despreciable, como algo que no tiene importancia ni valor. ¿Que me toque a mí quedarme cuidando a los hijos? Cuando Dios entiende que aunque la mujer es a causa del varón, es la mujer la que tiene los hijos. Y es ella la que empieza a sentir las primeras palpitaciones en su vientre. Y es ella la que tiene que llevarlo 9 meses. Es ella la que lo amamanta. Es ella la que tiene un vínculo diferente y más estrecho con él. Y es ella la que en los primeros años de vida le enseña todo lo que el niño necesita. Se sabe que los primeros 5 años de vida de un niño depende todo el desarrollo de la persona de ahí para adelante. ¿Y quién es la persona que está en esas primeras etapas? Es la mujer. El varón no está, porque el varón no da leche. El varón no tuvo ese vínculo. Además, Dios se lo dio a la mujer. Hoy en día, la mujer dejó el lugar. Y hoy en día se nos echaron a perder los muchachos, los niños. Hoy en día los niños llegan a la casa y no hay mamá. No hay quien los reciba. No hay nadie. Están solos. ¿Por qué? Porque quizás no en el caso de todas, pero muchas han pensado que ese no es el lugar. Que hay otras cosas más importantes. Que hay que lograr otras cosas. Que ser madre no es suficiente. Ahí están violando el diseño de Dios. Terminamos aquí la lectura para hablar de otra cosa. Dice: juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y me gusta tanto esa frase, la naturaleza misma no os enseña. Miren, la naturaleza misma le dice a uno que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. La naturaleza misma. Son los hombres los que intentan a través de ideologías cambiar lo natural, hacer que las cosas naturales ya no lo sean. Pero bíblicamente, por naturaleza, el comportamiento de un hombre es el del hombre y el comportamiento de una mujer es el de la mujer. Por naturaleza, eso no se puede cambiar. Por eso para Dios es pecado cuando hay ideologías como las de género en las que se intenta vender en la mente de la gente que las cosas no son como la naturaleza realmente lo dice. Aquí hablando simplemente del cabello, como que es natural que una mujer lleve el pelo largo y como que es natural que el hombre lo lleve corto. La naturaleza misma no nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Como quien dice, entonces, que quiera poner problema, bien, pues póngalo. Arréglelas con el Señor. Bien. Quiero que hablemos de rol y de diseño. Y para eso necesitamos irnos para el origen, para el Génesis. ¿Sí? Génesis. Génesis 3. En la desobediencia del hombre, en la caída del hombre, vemos, antes. Dios le dijo al hombre que debía cuidar el Edén. La palabra que usa el Génesis para hablar de la función del varón es shamar, S-H-A-M-A-R, shamar, traduce cuidar, proteger, custodiar.
Dios le dice al varón, tu trabajo va a ser chamar, cuidar, proteger, custodiar. Dios le dice a la mujer que negdo, con K, K-E-N-E-G-D-O, que negdo. Significa una ayuda como él. Ojo, una ayuda como él. O el ayudante equipado como él. O el ayudante correspondiente. Me gusta mucho porque lo veo como la tuerca, ¿no? La tuerca es el ayudante correspondiente al tornillo. Precisa, perfecta, ideal, diseñada milimétricamente. Eso es lo que significa ayuda idónea. Porque fue lo que Dios le dijo a la mujer. ¿Qué serás tú para el varón? Ayuda idónea. Al varón le dice, tú vas a cuidar, proteger y custodiar, y tu mujer le vas a ayudar en eso. Esa es la labor. Son la diferencia de roles. Tú vas a ayudarle a él a cuidar, custodiar y proteger. Pero ¿qué pasó? Génesis 3, versículo desde el 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dentro de esa astucia, la serpiente se dio cuenta que debía acercarse a la mujer y no al varón. La astucia de la serpiente tiene que ver con haber escogido hablarle a la mujer y no al varón. Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Recuerden que estamos hablando de un tema de autoridad. Recuerden también que Satanás era un ángel en el cielo, dice el sello de la perfección. Pero él quiso ocupar el lugar de Dios. Él quiso usurpar la autoridad de Dios. Y él quiso que el hombre tuviera exactamente lo mismo. Quiso que el hombre usurpara la autoridad de Dios. En este caso, se lo habla a la mujer. Y le toca un área que para él fue el área de tentación, porque dice la Biblia que él quiso poner su trono en lo alto, donde estaba el trono de Dios, y quiso ser como Dios. Entonces él viene con ese mismo deseo y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa pregunta busca destruir la autoridad de Dios. ¿Con que Dios dijo? Hay una orden de Dios. Y Satanás intenta que Eva no la tenga en cuenta, que usurpe el lugar de autoridad, porque pase por encima de la autoridad de Dios. Dios había dicho eso. Para Eva era más que suficiente el que Dios lo hubiera dicho. Pero pasó que ella entró en diálogo con la serpiente y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pregunta, ¿sabía la mujer que había una orden de parte de Dios? Ella lo sabía. Ella sabía que había un lineamiento, una prohibición. Es decir, la autoridad ya había dicho algo. Pero del fruto, bien, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ocuparás el lugar de Dios, tendrás la autoridad que Dios tiene, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, pregunta, bueno, la responsabilidad de que esa serpiente estuviera en el jardín del Edén era principalmente de quién. ¿A quién Dios le había dicho, me cuida este jardín?
al varón. La serpiente no debía estar ahí. No era lugar para ella. El varón debía despacharla. Por lo tanto, podemos aquí acusar a Adán. Se le fueron las luces. Algo pasó. Que esta serpiente se coló hasta allá. Ahora, la ayuda idónea. ¡Tarán! Aparece la ayuda idónea. ¿Qué debía hacer ella? ¿Qué debía hacer ella cuando tiene una responsabilidad con Adán? Ver la serpiente y no ponerse a hablar con ella, sino ir y decirle al marido: se nos metió la serpiente. Ayudar. ¿Sabe? Pero ella dijo: esto lo puedo manejar yo. Adán la dejó entrar. Pero yo puedo tomar el lugar de Adán y puedo mirar cómo, a ver qué es lo que quiere la serpiente. Y al usurpar el lugar que primeramente Dios le dio al varón, ella se metió en la grande. Y con ella todos nosotros. Entabló una relación, una amistad, y aprovechó algo que tiene la mujer, y es que con sus palabras puede seducir la voluntad del hombre. Y fue y habló con Adán. Y Adán accedió. Cuando una mujer decide ocupar el lugar de autoridad que le corresponde al hombre, el hombre lo va a ceder. Y es un problema grave. Y es algo que las mujeres hoy han hecho. Han visto que el hombre como que no sirve para nada. Este es un bueno para nada, este no está dando lo que debe dar, este no está teniendo cuidado con los niños, este no está cumpliendo con eso, me tocó a mí. Y salen ellas a tomar el lugar, porque tienen una capacidad para detectar lo que le falta a su hombre. Una mujer lo escanea a uno y saben cómo es uno. Mejor no preguntarle a la mujer qué piensa de uno, porque lo que diga lo puede dejar a uno ella porque lo ama a uno y sigue ahí con uno. Pero en el fondo, si ella hiciera la lista de quién es uno, no, pues es que usted es tacaño, usted es poco detallista, usted es, ¿sí o no? Mujeres, ustedes son capaces de sacar una lista de sus varones. ¿Y saben qué hacen con esa información? Tomar la decisión de ocupar el lugar que ese hombre no fue capaz. Me tocó a mí, dice la mujer. Me tocó a mí llevar las riendas. Muchas, incluso desde el principio, le dicen a él: tranquilo, no responda, yo puedo sola. Yo puedo ser mamá y papá a la vez. Se encartaron. Se embalaron. Y de ahí para arriba lo que se imaginen con esos hijos. Satanás se metió y logró romper la unidad que hay entre el hombre y la mujer. Bien. Entonces Dios llama. ¿A quién llama a Dios? A Adán. Porque para Dios, olvídese, la autoridad responde. Es el varón. Adán, ¿qué pasó aquí, hermano? Yo que le dije a usted, ¿en qué habíamos quedado? Imagínese ese frío que le pasó a Adán. Ambarró con el jefe. Entonces él culpa a la mujer culpa a la serpiente, y viene el juicio de Dios. Por diseño, Dios le había entregado al varón ese lugar de autoridad. Pero déjeme decirle que después de la caída, ese lugar de autoridad, en vez de haber sido quitado, fue reafirmado. Por eso es que hay tanto conflicto hoy en día, fue por la caída. Al tener la reafirmación de autoridad, el hombre ha hecho cosas con las mujeres que las han denigrado, que las han maltratado, ¿sí o no? Y por eso las mujeres también, cuando se lograron liberar, dijeron: no la vamos a dejar montar más de estos. Pero todo viene
con ese origen. En la caída, Dios enfatiza una vez más la autoridad del varón y deja al descubierto el deseo de la mujer. Acompáñeme ahí adelantico en Génesis 3:16. A la mujer dijo, después de que pecaron, los llama a cuentas. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y todo eso tiene que ver con lo que es ser mamá. Ser mamá no es solamente parir el hijo y tener el dolor, sino, saben ustedes mujeres lo que significa también de ahí para arriba los hijos. El dolor que causan cuando están en malos caminos, cuando son desobedientes, cuando se meten en problemas. Todo eso es algo que Dios le deja a la mujer para que atienda. Ella va a dar a luz, pero también va a estar pendiente de los hijos. Pondré enemistad entre ti. 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí es en donde vemos que queda reafirmada la autoridad varonil cuando dice: y él se enseñoreará de ti. Pero hay algo que no se ha entendido claramente, y es: y tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa eso? Deseo. Miremos en el original. Esa palabra deseo es techuká. Techuká. T-E-S-H-U-K-A-H. Techuká. Deseo de poseer. En el original. Esa palabra significa deseo de poseer. ¿Dónde más aparece esa palabra? Aquí, ahí nomasito, en Génesis 4, vuelve a ser usada, 4:7, acompáñeme ahí, porque es interesante entender el tema de este deseo. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, Dios está hablando a Caín, Caín mató a Abel, y Dios le está hablando a Caín ahora, y le está diciendo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Vuelve y menciona lo mismo. Y es difícil de comprender aquí. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, desde Caín para luego caer a Eva, Dios le está diciendo a Caín que el pecado se va a querer enseñorear de él. ¿Es así o no? Hasta el día de hoy, el pecado se quiere enseñorear de los hombres. El pecado quiere atrapar al hombre, esclavizar al hombre. Pero Dios le dice a Caín: ojo, pero tú tienes, en ti está el no dejarte dominar del pecado. Cuando le dice: y tú te enseñorearás de él. Sí, el pecado puede esclavizar al hombre, pero el hombre en Cristo se puede liberar de él. Llevémoslo a la mujer entonces. En otras palabras, o en otra traducción, por favor me ayudan con la traducción nueva, con una traducción viviente. Techuká, de Génesis 3:16. En la nueva traducción viviente. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué deseo natural hay en la mujer? ¿Natural? Hágale, dígalo. ¿Sí han visto ustedes esto? Esto no es que sacó un moco. ¿Cuántas santísimas suegras dicen: ¿y usted por qué se deja mangonear de esa mujer?
hay un deseo natural. La mujer siempre va a querer ocupar el lugar que Dios le dejó al varón por diseño, no porque sea superior. Miren, ¿hay mujeres más inteligentes que los hombres? Sí, más capaces, más juiciosas, más inteligentes, más de todo, más preparadas, de todo. Dios no se limitó a hacerlas brutas, como para que quedaran inferiores, no. El ejercicio nos deja ver que las mujeres hacen lo que quieren, son capaces, son violentas. Pueden pasar por encima de un hombre facilito. Pero Dios le dice a ella, aunque seas tú más capaz que Él es tu autoridad. Punto. En lo espiritual es igual. La mujer lee más que el hombre, ora más que el hombre. ¿Sí o no? Evangeliza más que el hombre. Adora más que todo. Pero ese hecho no le da para que ella quiera también ocupar el lugar espiritual que le corresponde al esposo. ¿Qué hace una mujer espiritual? Animarlo, inspirarlo, para que él sea lo que en Dios él debe ser. ¿Una mujer puede hacer eso? Sí, lo puede hacer. Ella puede inspirarlo, pues es ayuda idónea. Hombre, Adán dejó meter a la serpiente. Ella le ayuda. Ella dice, camine mijo, miramos cómo sacamos ese animal. Pero no ella tomar la iniciativa, no ella tomar la autoridad. Porque aunque sea capaz, espiritualmente no tiene respaldo de Dios. Y eso es lo serio de este asunto. No es superioridad o inferioridad, no. Es diseño, es orden. Dios dijo, primero al hombre, y el hombre va a tener autoridad. Mujeres, así ustedes se las sepan todas, sujétense. Cuando lo hagan, todo ese potencial que tienen va a salir a la luz, va a salir a flote. Cuando lo hagan por su propia cuenta, Satanás se va a aprovechar y las va a engañar. El peligro es que la mujer fue engañada por Satanás. Tampoco podemos decir que entonces en todo lugar donde hay una mujer hay un peligro, pues, no. Porque permítame. Porque hay una idea de que entonces la mujer, en el caso, por ejemplo, en la iglesia, ¿cierto? No puede, como decíamos, orar o no puede profetizar, ¿no? La mujer en la iglesia ocupa lugares muy importantes, lo vimos. ¿Recuerdan? Vimos a Trifosa, a Glifosato. Vimos a Débora, una jueza, ¿la recuerdan? Jueza, era jueza, gobernaba sobre Israel, era profetisa, pero ¿saben? Ella no armó un ejército y salió a defender a Israel. Dios le dijo, vas a llamar a un hombre, a Barak, y lo vas a animar. Anímalo y dile, vamos, tú puedes, el Señor te escogió, el Señor te eligió. Yo voy contigo, yo voy a estar ahí, yo voy a ser tu ayuda. Pero ella no fue la que salió a la guerra, fue él. Ella lo animó, lo apoyó, y hubo victoria. Ese es un lugar correcto. Cuando la mujer ocupa ese lugar. En la iglesia, las mujeres les enseñan a los niños. Las mujeres enseñan a las mujeres. Las mujeres evangelizan. Las mujeres tienen ministerios de misericordia, de visitación. Y está bien, así funciona. Solo que hay un límite y es ese, que en su ejercicio nunca sobrepase la autoridad del varón. Ese es el punto.
¿Hasta dónde puede llegar eso? Bueno, no sé. ¿Qué horas tenemos en Colombia? Falta un cuarto. Bueno. Entonces, existe un deseo natural, digámoslo así, porque la mujer quiera tomar las riendas cuando las cosas no van bien. Ellas ven que las cosas se salen de camino, de control, y el primer deseo es, venga, yo agarro. Corra, vaya, papito, que usted no ve capaz. Le dice el Señor a la mujer, no, espérate. Es Él, y tú lo vas a ayudar a que sea Él. Él lo va a hacer, Él. Tú vas a orar por Él, tú le vas a hablar mi palabra a Él, tú lo vas a animar, tú lo vas a aconsejar, tú lo vas a acompañar, pero es Él. Y las cosas funcionan. Claro, esto afuera no cala, esto afuera. Ya me hubieran apedreado. Cuando se defienden tantas cosas afuera, tan lejanas a la verdad de Dios. Pero bien hacemos, como dijo el apóstol Pablo, en atender la palabra. Terminemos entonces, me voy a animar con dos cosas complejas. Les confieso, son complejas, para mí lo son. Pero necesarias en este momento de mirar. Con esto terminamos. Entonces estamos en 1 Corintios, ¿cierto? Primera de Corintios 11, pero usted se va a ir para 14, 1 Corintios 14, 34. Por aquí vamos a pasar más adelante, ¿no? Pero me voy a adelantar un pitico, porque el tema lo amerita. Por eso seguramente tendremos que volver a hablar de esto más adelante. Pero dice, 1 Corintios 14, 34, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bueno, léalo desde la última frase del versículo 33, por favor, dice: como en todas las iglesias de los santos. ¿Esa iglesia nos involucra a nosotros? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Dígame si eso no es complejo. Mujeres, ¿ustedes que les gusta hablar tanto? Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, el contexto de este texto. Primero ya quedó claro y no podemos decir que no, que era una prohibición para la iglesia de Corinto nomás. No, porque nos amarró diciendo en todas las iglesias de los santos, que esto se tiene que cumplir en todas partes. Pero ¿de qué está hablando? Ahora sí, acompáñeme ahí arribita. Dice, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí donde está el detalle. La función profética en la asamblea, donde están reunidos tanto mujeres como varones, la función profética recae sobre el varón. Y la función de interpretar la profecía también. ¿Sí? Entonces, en este caso, eran los varones los que se paraban a profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es orar? Orar es hablarle a Dios de los hombres. ¿Qué es profetizar? Es hablarle a los hombres de Dios. De manera que no nos imaginemos que se paraban a decir: hermanos, el Señor me acaba de mostrar que, como me pasó a mí, cuando yo era más joven, me congregaba en una iglesia aquí en Manizales, en donde era un terror ir cada domingo porque destruían a Manizales en cada reunión. Yo fui testigo de terremotos, del que el volcán nos iba a acabar, de que el Señor iba a traer un juicio.
se paraban en medio de las predicaciones: hermanos, el Señor me acaba de mostrar que viene un juicio sobre Manizales. Y todo el mundo asustado. Va a temblar. Y me acuerdo de una profecía, vi el muro que queda al frente del colegio Isabel la Católica, y yo estudiaba en ese colegio. Vi caer ese muro que tiene un dibujo. En ese tiempo también hacían grafitis, y ese dibujo es satánico, y yo vi caer ese dibujo junto con la ciudad de Manizales. Prepárense porque el Señor va a traer un juicio. Yo llevé a muchos primos míos a esa edad. Yo tenía 14 años, la más difícil, y yo los llevaba a la iglesia. ¿Usted cree que quisieron volver? Y entonces se paraban a hablar en lenguas y a tirarse al piso y a salir con mantos a darle vuelta a la iglesia danzando, y le pasaban a usted esos mantos. ¿Quién queda con ganas de volver a la iglesia después de eso? Yo de porfiado iba. Yo creo que el Señor tenía un propósito conmigo. Mis hermanos en esa época dejaron de asistir a la iglesia, los perdimos. Aquí está mi madre que puede constatar que dejaron de asistir. Hasta el día de hoy no se congregan. Yo de porfiado seguí. Pero a mí no me gustaba. Era angustioso, en serio. Y el apóstol está hablando aquí de esos dones espirituales mal usados. Por eso, el que alguien profetice debe ser en orden. Deben ser los varones, y los varones ahí determinaban si lo que estaban escuchando era bíblico o no. Las mujeres guardaban silencio. Por diseño, por autoridad, así es. Así funciona. Por eso se les mandaba a callar, y que si no comprendían algo le preguntaban al marido en la casa: ay, amor, esa profecía o lo que sea, no sé. Y el esposo le explicaba. Pregunta: ¿entonces ellas no podían profetizar? Sí, lo vimos. Ellas pueden profetizar, pueden orar, pero está limitado si la autoridad varonil se lo permite o no. ¿Sí? No pueden tomar la iniciativa solas. Cuando la autoridad recae sobre los varones determinan. Así sea el don. ¿Por qué? Porque aunque existe el don, el Señor dijo: hagan las cosas decentemente y con orden. Si hacemos las cosas mal hechas, así tengamos el don no va a terminar siendo bendición, como me pasó a mí. Como es tristemente que mis primos no asistieron más a la iglesia. Yo fui fiel testigo de lo que es el desorden en el uso de los dones. Los dones son de Dios, los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, pero los dones deben ser usados en los momentos, en la forma, bajo la autoridad necesarias. Entonces, a eso se refiere ese contexto. Pero hay otro, el de Timoteo, 1 Timoteo 2, y ya con esto los dejo ir. De pronto este es más áspero. Es el más áspero de todos, muchachas. Dice, versículo 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio. Primer guarapazo. La mujer aprenda en silencio. Déjeme decirle que eso era una gran bendición. Que el apóstol le dijera a las mujeres: aprendan en silencio, y ellas decían, oh. Le digo, ¿por qué? Porque en la cultura las mujeres no podían aprender, solo eran los hombres. Las mujeres estaban incultas, ellas no les permitían estudiar, y la palabra del Señor le permite a la mujer conocer, aprender, pero le pone una condición: en silencio. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito. Y debemos entender algo:
no podemos decir que esta es la voluntad del apóstol Pablo, porque volvemos a decir que toda la Biblia es inspirada por Dios. Esta es la voz de Dios a través de un hombre, sí, pero es Dios el que está diciendo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ya sabemos por qué? Pues si no, miremos. Porque Adán fue formado primero, ya lo explicamos. Después, Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ojo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Como quien dice, el que quiera verlo desde la óptica machista lo puede ver y decir: nos por debajearon, muchachas. Mejor dicho, no podemos salir de la cocina. Nos dieron la cocina por cárcel. Entonces, no podemos decir que es una razón cultural, porque está hablando desde el origen del diseño. No podemos decir que es algo que dice Pablo, esto lo dice el Señor. No podemos decir que solo en el contexto de la iglesia de Efesios, de Éfeso, que es en donde está Timoteo, sino que es diseño de Dios. Entonces, cuando le dice a la mujer: pero se salvará engendrando hijos, no quiere decir que la salvación viene por tener hijos, porque el texto no está hablando de ¿qué entendemos nosotros? Que la salvación es por la sangre de Cristo. Pero dice más bien que ella retomará su lugar de importancia, que ella obtendrá su mayor brillo, que ella cumplirá el propósito de Dios cuando se ocupe de guiar a los hijos al conocimiento de Dios. Pues si por una mujer los hombres se alejaron de Dios, ahora ellas tienen el privilegio de acercar a sus hijos a Dios. Eso quiere decir el texto. Quiere decir, mujeres, que si ustedes cumplen con esa labor, la evangelización del mundo sería más sencilla, porque desde la casa saldrían edificados, saldrían conociendo al Señor, amando al Señor. Pero como la mujer dejó su lugar, ¿quién está evangelizando a nuestros hijos? Entonces le dejamos la tarea a la iglesia, la escuela dominical. La escuela dominical es 1 hora cada 8 días. ¿Usted cuánto tiempo pasa con su hijo a diario? ¿Y cuántas cosas le puede enseñar del evangelio? Spurgeon, en uno de sus viajes, sintió una gran preocupación y dijo: Dios mío, yo llevo rato viajando sin estar en mi casa. Dejé mi esposa, dejé mis hijos. Y cuando regresó con esa preocupación, entró a la casa y vio todo en un orden impecable, en un silencio extraordinario, y cuando paró oído, escuchó a su esposa con sus hijos orando en el 2º piso. Y comprendió y dijo: si no fuera porque Dios me dio una mujer idónea, nuestro matrimonio se hubiera acabado hace rato. Era una mujer que decía: a ti te corresponde cumplir la labor de Dios y yo te voy a ayudar, ayudándote con los niños aquí en la casa, con la casa. Y los hijos de Spurgeon, 5, salieron predicadores. ¿Quién hizo eso? No fue Spurgeon, fue la esposa, fue la mujer que permitió que él pudiera cumplir con el llamado de Dios, pero ella ocupándose de su familia, de sus hijos. No es malo, es, según la perspectiva de Dios, lo más glorioso que una mujer, el aporte más glorioso de una mujer a la sociedad, que haga que sus hijos teman a Dios desde niños. El resto de cosas van y vienen. Si usted les pudo dar universidad en las mejores universidades y les pudo tener de la mejor, lo que sea, pero si esos hombres el día de mañana no creen en Dios, mujer, mamá, usted perdió el año. Perdió el año. Dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Qué satisfacción va a tener una madre de saber que su hijo está en el infierno?
que fue el presidente de tal, que fue el no sé qué, el ingeniero, el super no sé qué. Sí, en la tierra. Pero en el infierno de nada nos va a servir eso. Ahí está el papel más importante, mujeres. Y con esto no estoy diciendo, varones, el problema es de ellas. No, al contrario. Más bien, varones, lo que encontramos en la palabra es que la autoridad del varón no está siendo ejercida. Es que el sacerdocio del hombre no está funcionando. Es que el primero que tiene que estar enseñando la palabra del Señor es el varón. Es el primero que tiene que estar llevando a los que los hijos oren. Hombres, no estamos cumpliendo nuestra labor. No estamos siendo cabeza, no estamos siendo autoridad en nuestros hogares. Las mujeres nos llevan ventaja en todo. Y si no, hable con las personas del ministerio y se va a dar cuenta. El papel que ocupan las mujeres en esta iglesia. Y cómo responden las mujeres a los llamados que se hacen. ¿Y cómo responden los varones? Nos están dando ejemplo. Y nosotros necesitamos tomar el lugar de autoridad que el Señor nos dejó. Pues claro, ¿por qué a ellas les toca tomar lugares de autoridad? Porque no hay hombres. Porque el hombre dejó su lugar. Porque hay mujeres pastoreando iglesias solas, ellas. Porque el varón no está. Y ellas enfrentaron ese asunto solas. Aún y con todo lo que dice la palabra, ellas lo están haciendo. Sin ser el diseño, no es lo ideal. Que funcione es una cosa, pero que sea lo que Dios quiere, no. Es mejor hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Así que varones, tenemos que ponernos las pilas nosotros también. A levantar el nivel espiritual de la casa de Dios. Si es tan importante el papel del varón y si nos hemos dado cuenta cómo Dios respalda tanto la autoridad del varón, pues tenemos que ponernos las pilas. Porque si no, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué está la iglesia espiritualmente? Dice Isaías 2:12 que gran parte del juicio, o que una forma en que Dios trajo el juicio sobre Israel, sobre Judá, fue permitir que las mujeres gobernaran. Cuando las mujeres gobiernan, es señal bíblica de que hay un juicio. Isaías 3:12, y nos vamos. Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Qué es eso? Los opresores de mi pueblo son muchachos, es decir, son varones que no tienen madurez para gobernar. Son varones que no están asumiendo la responsabilidad de parte de Dios. Porque un muchacho es alguien que vive sin mucha responsabilidad en la vida. Puede que no esté hablando literalmente de que sean de 14, de 15, de 16, aunque muchos reyes de Israel comenzaron a gobernar. Hubo uno que comenzó a gobernar a los 7 años, otros a los 16 años, eran jóvenes. Para el tiempo de Isaías, ese no era el caso. A Isaías le tocaron mayorcitos. Pero más bien se entiende que son inmaduros y que no asumen su responsabilidad. Por esa razón, les tocó a las mujeres. Al no haber hombres que sacaran adelante al pueblo, le tocó a la mujer. Pero el hecho de que hayan sido mujeres no era perfecto para Dios. Pues lean ustedes que aunque las mujeres pudieron gobernar, el camino era torcido de Israel. Entonces, es un llamado, varones, a que ocupemos el lugar que el Señor nos ha dado.
Si no, tendremos que ver cómo las mujeres lo toman. Y no es el diseño. Aunque lo puedan hacer, aunque sean capaces, aunque sean tan guapitas, porque las mujeres son bien guapas, ni una gripa las tiran. A mí me encantan las gripas porque yo quedo hecho un trapo ahí. Todo me huele. Atiéndame, consiéntame. Ellas son con gripa chorreando los mocos y hágale. No, descansen mujeres también, disfrútense una gripa también es bueno. Pero hombres, nos corresponde buscar a Dios. Si Cristo es nuestra cabeza, ¿a quién tenemos que ir, varones? A Cristo, a preguntarle, Señor, ¿y aquí cómo es? Cuando tenemos conflicto en nuestros hogares, cuando no sabemos qué hacer, es a Cristo. Señor, ¿y aquí qué? ¿Yo cómo hago aquí? ¿Y esto cómo se resuelve? Cristo te va a hablar, varón, te va a decir lo que tienes que hacer. Te va a decir cómo tratar a tu esposa, hay que decirle a ella, y cómo manejar las finanzas, y cómo esto, y cómo lo otro, y ella verá a un hombre guiado por Cristo. ¿Cómo se siente una mujer sabiendo que al lado tiene un hombre guiado por Cristo? Confiada. Se sujeta con toda facilidad. Porque dice, este no hace lo que se le da la gana, este oye a Dios. Necesitamos eso, hombres. Meternos con el Señor y que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Y tendremos mujeres sujetas. Y apoyándonos y ayudándonos y... Amén. No siendo mala presente, me despido de ustedes. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Tu palabra es locura para el mundo, a veces incluso para nosotros. Pero Señor, necesitamos un corazón dispuesto a aceptar tus verdades, tus razones, tus maneras. Tú eres sabio, eres perfecto en lo que haces. Todo está diseñado con precisión. Y si las cosas salen mal, es porque nosotros usamos mal el diseño y queremos usar las cosas de la forma en que no fueron hechas, para lo que no fueron hechas. Padre, yo oro para que tanto hombres como mujeres entendamos nuestro rol. Que es tiempo, Señor, de que los hombres busquemos tu rostro, clamemos a ti, pidamos dirección, pidamos ayuda, pidamos consejo. Tú eres nuestra cabeza, Jesús. Y nuestras esposas están esperando que nosotros les hablemos de parte tuya. Y solamente hablaremos lo que oigamos en el secreto. Solo lo que tú, Señor, nos reveles. Hoy oro para que nos hables a nosotros los hombres, pero que empecemos por buscarte, porque somos de los que echamos adelante muchas cosas sin preguntarte, y cuando estábamos metidos en problemas, ahí sí, te buscamos para que nos saques del problema, Señor. Pero hoy tenemos la gran bendición de saber que tú nos estás llamando a tu presencia para guiarnos, para enseñarnos y para decirnos cómo debemos guiar nuestras familias, cómo debemos conducir nuestra propia vida, cómo debemos amar a nuestras esposas y a nuestros hijos, cómo debemos ser en nuestro ministerio en la casa, en la iglesia del Señor. Por favor, levanta un nuevo liderazgo de hombres entendidos, Señor, que busquen tu rostro y que hablen sabiduría y que guíen el pueblo, Señor, que guíen sus hogares, sus casas,
Si nuestras familias son guiadas por ti, Jesús, nuestra iglesia será guiada por ti. Y oramos por nuestras ayudas idóneas, por las mujeres que tú has colocado a nuestro lado, Señor. Oramos dándote gracias por lo que ellas son y lo que significan en medio de nosotros. Y te pedimos, Padre, que ellas también acepten el lugar que tú les has dejado, que puedan cambiar su forma de pensar frente a tantas cosas que el mundo hoy aborrece y desprecia. Que ellas puedan amar de una manera muy especial a sus hijos y a sus esposos, que puedan sujetarse humildemente a esa autoridad. Incluso, Señor, sujetarse a hombres difíciles, porque tu palabra dice que la forma en que una mujer va a ganar a su esposo para Cristo es a través del respeto que le demuestre. No con palabras, dice el apóstol Pedro. No es con palabras, es con vuestra conducta casta y respetuosa que una mujer va a ganarse a su esposo para Cristo. Hoy entendemos, Señor, que en la mujer está el apoyar a su esposo. Que muchas mujeres tienen esposos apocados porque ellas se encargaron de apocarlos. Con sus palabras, con sus acciones, con sus gestos, con sus formas. Han tomado el lugar de sus esposos y los han apocado. Y ahí están esos hombres sin mucho que hacer, sin mucho destino y sin ninguna autoridad. Pero, Señor, que ellas puedan levantar a esos hombres con sus palabras, porque tú las has hecho mujeres de palabras, para que los animen, para que los alienten, para que los aconsejen. Qué valioso es cuando una mujer apoya a su esposo. Qué valioso es cuando ella le dice: tú puedes, el Señor está contigo, tú eres capaz, yo te ayudo, no estás solo. Qué bendición tan grande es cuando cada uno ocupa su lugar, Señor. Cómo son nuestros hogares, cómo son nuestros hijos, cómo es nuestra iglesia. Esa es la clase de iglesia que queremos ser y los hogares que queremos tener. Ayúdanos, Señor, por favor, a alcanzarlo en el nombre de Jesús. Amén. Conozco la historia escuché la historia, ya con esto lo dejo ir. Una señora se quejaba ante el pastor y le decía: es que mi esposo hace un negocio y no le resulta y se mete en otra cosa y fracasa y empieza una cosa y no le funciona y da. Entonces el pastor se interesó en el asunto y un día este señor abrió un local y el pastor fue a bendecir el local. Cuando llegó el pastor, llegó también la esposa. Y había un cuadro en la pared y ella le dijo: quita ese cuadro de ahí. Ese cuadro, ¿por qué tan feo? Ese cuadro no es bonito, ese cuadro no debe ir ahí. Y el Señor le habló al pastor y le dijo: mira, el problema de este hombre no es que él no quiera o no sea capaz. El problema es que su esposa nunca lo ha aprobado en nada de lo que hace. Y por eso ese hombre no prosperaba, porque ella nunca lo aprobó. Siempre le indicaba lo malo, lo que no era. ¿Qué diferencia es cuando una mujer entiende lo grande que puede hacer de su esposo con sus palabras y su apoyo?